Noches, profesora. Vamos a hacer la presentación del examen final que habla sobre eh, la economía general. Bueno, los integrantes del grupo es Carmen Adriana Morón, Nicolás Nelia Maldonado y Gonzalo Sosa Espino, quien le habla. Empezamos con la introducción. El tema presentado a continuación es la pandemia, la mortal pandemia del nuevo coronavirus que ha puesto de relieve la ciencia de la enfermedad, planteando la pregunta, ¿qué es exactamente una pandemia? Es un brote, la cual es la aparición de casos de enfermedades que exceden lo que normalmente se espera. Según la Organización Mundial de la Salud, una epidemia es más que un número normal de casos de enfermedad. El comportamiento específico relacionado con la salud u otros eventos relacionados con la salud en una comunidad o región. Inicialmente fue llamada neumonía Wuhan, puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre del 2019 en la ciudad de China, Wuhan, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los afectados tenía vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020 y la reconoció como una pandemia el 11 de marzo del 2020, cuando informó que había 4.291 muertos y 118.000 casos en 114 países. Al 6 de junio del 2022 se ha contabilizado más de 553.556 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios y 6.32 millones de fallecidos. Por otra parte, para junio del 2022 se han alcanzado las 5.180 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, un 66% de la población mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 10% de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad. El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas de saliva conocida como gotas de flujo. La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo. Durante el 2020 y el 2021 se cerraron colegios y universidades en más de 124 países, lo que afectó a más de 2.200 millones de estudiantes. Aproximadamente un tercio de la población fue confinada y se impusieron fuertes restricciones a la libertad de circulación, lo cual condujo a una reducción drástica de la actividad económica y un aumento paralelo del desempleo. Se han desatado maniobras de desinformación y teorías conspirativas sobre el virus, así como algunos incidentes de xenofobia y racismo contra ciudadanos chinos y de otros países del este y del sudeste asiático. Bueno, ahora vamos a hablar sobre eh, que la pandemia es una escuela neoliberal, ¿no? Se asemeja con ese concepto. En Perú, en medio de una crisis política irresuelta derivada de grandes escándalos de corrupción y una sociedad viviendo mayoritariamente en la informalidad, con déficit de servicios públicos, especialmente de salud, agua potable y saneamiento, enfrentar la pandemia en dichas condiciones era y es un desafío abierto. Hasta ahora, lo actuado por el gobierno se ubica dentro de lo recomendado por los organismos internacionales para impedir que la propagación del virus colapse los sistemas de salud, elevando la mortalidad. Aislamiento social, cuarentena, cierre de fronteras, etcétera, se han puesto en marcha. También medidas económicas subsidiarias orientadas a disminuir el golpe económico producto de las semanas de paralización forzada, apelando a un necesario discurso de unidad nacional y en base a una comunicación fluida. Se parece manejar las crisis con solvencia, pero los efectos globales y locales asociados al coronavirus se anuncian más profundos. En Perú nos confronta con la estructura misma de la economía, la política y la sociedad configuradas en torno al modelo neoliberal, que hoy revela diversas crisis, llevando a preguntarnos si podríamos asistir al cierre de este ciclo impuesto en 1992, que el autogolpe de 1992 liderado por Fujimori impuso el neoliberalismo en medio de una sociedad conmocionada por el conflicto armado y la hiperinflación, legitimando los cambios realizados con la Constitución de 1993. Se abrió así un ciclo de hegemonía neoliberal, caracterizada por el dominio ideológico de la doctrina y de su consolidación como programa político a partir de
entre otras medidas, la privatización de empresas públicas, la reprimarización de la economía o la promoción de los sectores privados para gestionar la salud, educación o las pensiones. Asimismo, el neoliberalismo ganó terreno como forma de organizar la sociedad, impulsando el ideal país de emprendedores, que fomenta el éxito individual y la premisa del sálvase quien pueda, en desmedro de salidas colectivas. La llegada del coronavirus ha asestado un duro golpe a la desgastada hegemonía neoliberal, desnudando las injusticias y desigualdades que genera. Como menciona David Harvey, si bien los esfuerzos de mitigación del virus se encubren con la retórica de que estamos todos juntos en esto, en los efectos y repercusiones tienen diferencias de clase. Justamente las medidas asumidas para paliar los efectos de la COVID-19 han conseguido mostrar estos diferenciales, colocando en agenda pública lo insostenible de un modelo que los sostiene y los alimenta. En primer lugar, se ha mostrado la importancia de fortalecer el Estado, siendo múltiples las voces que demandan incrementar el gasto público, especialmente la salud. En segundo lugar, se cuestiona la informalidad de la gran mayoría de la población que sobrevive no como emprendedores, sino como trabajadores precarios, con la incertidumbre de no saber cómo afrontar la cuarentena sin ingresos. Asimismo, se hace más intangible el poder de grupos económicos como los bancos, uno de los sectores que más ha ganado los últimos años y que se niega a congelar los intereses en los créditos hipotecarios, amenazando la situación de miles de familias que pueden perder sus viviendas. Ahora mi compañero les va a hablar sobre los conceptos de la economía en relación con la pandemia COVID-19. Eh, Hay dos conceptos de la economía que se relacionan con la pandemia COVID-19 que tienen que ver sobre cómo está afectando a nuestro país, tanto en la salud como en la economía y en otros ámbitos. También el primer concepto, que es la oferta y la demanda. Explicaremos cómo está afectando la ley de la oferta y la demanda. Es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relajación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de este producto, teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto, sabiendo que si la demanda es elevada, el precio de aquel producto disminuye, y si la demanda es baja, el precio del producto aumenta. Relacionándolo con la pandemia, el COVID-19, podemos dar el ejemplo de los precios elevados con los medicamentos, medios de cuidado, hospitales, camas UCI, cosas del hogar, como abarrotes, utensilios de aseo personal, como vendría a ser el champú, jabón, papel, alcohol líquido, etcétera, viendo cómo se elevó su precio en el mercado debido a la gran demanda que tenía y sigue teniendo. Hemos visto y presenciado cómo el paracetamol u otros medicamentos necesarios para la lucha de este virus aumentaron su valor de una manera exagerada, lo cual provocó que mucha gente no pueda adquirir estos medicamentos infaltables para el cuidado de la población. Observando también cómo las camas UCI se volvieron un problema en vez de una solución, ya que comenzaron a malversar con ellas, elevando su precio a cifras altas para su beneficio propio, poniendo en riesgo a las personas de bajos recursos que buscaban una solución o una ayuda para salvar su vida. Sin embargo, no olvidemos también de los utensilios de aseo personal, que la oferta no estuvo preparada para la gran demanda de estos productos que se dispararon inesperadamente debido a la alarmante propagación de dicha pandemia. En las tiendas ya no se podía encontrar lo que era el papel higiénico como los demás utensilios, afectando así la economía de las personas. Finalmente, se hablará sobre la prioridad, que es permitir el libre flujo de los alimentos para evitar la escasez artificial y los picos de precios. Los alimentos y otros productos esenciales deben cruzar la frontera con la mayor libertad posible. Al principio de la pandemia, cuando la aparente escasez y el pánico generaban amenazas de prohibir las exportaciones, la comunidad internacional ayudó a mantener abierto el flujo del comercio de alimentos. Ahora está lo que es el segundo concepto de la economía, que son los fallos de mercados. En economía, un fallo de mercado es una situación en la que la asignación de los recursos por parte del mercado no es eficiente. El primer uso conocido del término por parte del economista data de 1958, pero el concepto procede del filósofo victoriano Henry Hedwig. Los fallos del mercado suelen estar asociados con preferencias temporales inconsistentes, asimetrías de información, mercados no competitivos, problemas del agente principal, externalidades o bienes públicos.
la existencia de fallos de mercado es habitualmente la razón por la que las organizaciones y estudios, sin embargo, el intervencionismo estatal, como los impuestos, las subvenciones, los rescates, los controles de precios y las regulaciones, incluyendo intentos mal implementados de corregir fallos de mercado, también pueden llevar a asignaciones ineficientes de recursos conocidos como fallos del Estado. El impacto del COVID-19 en el mercado laboral. ¿Qué es lo que ha pasado desde la crisis económica y qué es lo que prosigue después de eso? Más de 31 millones de empleos perdidos no pasan desapercibidos en los mercados laborales. Los efectos económicos del COVID-19 y la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que ya cuenta con más de 68 millones de contagios en la región, han sido más que palpables. Se perdieron muchos empleos, se trabajaron menos horas, se generaron menos ingresos y se afectó a la economía mundial y a los mercados financieros. Pero además los problemas estructurales preexisten, como la baja productividad, la informalidad laboral y las brechas de género que se profundieron. Las consecuencias fueron globales, afectando el mercado estadounidense, el Reino Unido y en muchos países del continente asiático. En México específicamente observamos que la tasa de informalidad, aun cuando es hoy más baja que antes de la crisis económica, sigue siendo alta de comparación con otros países de la región, PIB per cápita similares, y es que la informalidad cayó radicalmente en toda la región durante la crisis sanitaria. Por eso no se tradujo en mayor formalidad. A diferencia de otras crisis, la pandemia del COVID-19 redujo tanto el empleo formal como el informal. Esto significó que muchos en la región se vieron sin posibilidades de generar ingresos. El impacto de la pandemia en las relaciones laborales ya estaban cambiando aceleradamente desde la crisis sanitaria del COVID-19 y la pandemia, junto a sus consecuencias, como el distanciamiento social y la emergencia de la salud pública, sirvieron para acelerar una metamorfosis en cursos, construir un mercado laboral como más fuerte para enfrentar mejor nuevos shocks a futuro. Por un lado, es importante promover regulaciones que se ajusten a los cambios que estamos viviendo en el mercado de trabajo. Por otro lado, es preciso llevar a cabo las reformas laborales y de seguridad social necesarias para transformar el mercado laboral a futuro y ser menos vulnerables a los shocks. También es recomendable construir desde ahora sistemas robustos e impulsivos de protección para los desempleados que permitan apoyar a las personas ante las pérdidas de empleo que ocurren aún en los mejores tiempos y contar con políticas públicas listas y escalables de cara al impacto económico de la siguiente crisis. A continuación les pasaré con mi compañera Carmen para que les exponga la microeconomía de la región de la pandemia COVID-19. La macroeconomía en relación con la pandemia COVID-19. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Cuando hablamos de conjunto integrado nos referimos al estudio de las variables económicas agregadas. De ahí que al final de la definición señalemos como objetivo explicar los agregados económicos. La producción de una empresa sería un valor individual, sin embargo, el PIB sería un valor agregado, incluye la producción total del país expresado en su moneda. ¿Qué estudia la macroeconomía? La macroeconomía estudia temas relacionados al análisis global de la economía, es decir, no se centra en las dinámicas generadas entre dos agentes del mercado, sino que observa el conjunto del país o región. Los aspectos en los que más suele concentrarse la macroeconomía son la producción y los precios, así ambos se analizan con el fin de tomar decisiones de política económica. ¿Para qué sirve la macroeconomía? La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos, como por ejemplo conseguir la estabilidad en los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pago sostenible y equilibrada. La macroeconomía estudia la ley de la oferta y demanda desde un punto de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes
y servicios de un país y la demanda agregada como el consumo total de un país. La macroeconomía es una de las ramas en que se divide la teoría económica. Las ramas de la macroeconomía son el crecimiento económico a largo plazo, la productividad, los ciclos económicos, el desempleo, la inflación y las cuentas públicas. Debido a la pandemia sucedió lo siguiente en la macroeconomía en promedio. La cantidad de firmas exportadoras y de productos exportados cayeron un 11% y un 8%, respectivamente. En cambio, la reducción de la cantidad de firmas importadoras promedio casi un 12%, pero la cantidad de productos importados solo disminuyó un 1,9%. Las exportaciones y las importaciones experimentaron contracciones semejantes, 15% y 17%, respectivamente. No obstante, en el caso de las exportaciones, dichas caídas oscilaron entre el 0,1% en Ecuador y el 30,1% en Perú, mientras que las importaciones se redujeron entre un 7,6% en Uruguay y un 21,7% en Ecuador. Inversiones en tiempo de pandemia. En marzo, el mundo financiero sufrió una de las caídas más fuertes en la historia, así como el bolsillo de muchos peruanos. Todo esto debido a una crisis sanitaria que provocó la aparición del COVID-19. Las tasas de interés en el Perú y el mundo cayeron de manera importante, favoreciendo a los instrumentos de deuda o renta fija y mostrando una recuperación que llevó al mercado a niveles más altos que en prepandemia. En el Perú, el promedio de las tasas de depósitos de hasta 360 días en el sistema bancario es menor a 0,80% en soles y 0,35% en dólares. Por otro lado, las acciones en el mundo también tuvieron una fuerte alza. Por ejemplo, la bolsa de Estados Unidos, CIP 500, la más importante, cerró el año con una ganancia de un 16%. La microeconomía en relación con la pandemia. La microeconomía estudia las dinámicas a pequeña escala de la economía, así aborda temas como la forma en la que se fijan los precios, cómo el productor establece la cantidad que ofrecerá al mercado, qué elementos influyen en las preferencias del consumidor, entre otros. Debemos tener en cuenta que la microeconomía desarrolla tópicos que suelen ser más tangibles para el público, como los precios del mercado o cantidad de oferta y demanda en un sector particular. En cambio, en la macroeconomía se centra en conceptos más teóricos como el Producto Interior Bruto o la tasa de crecimiento económico. Sin embargo, ambas ramas abarcan aspectos importantes que impactan en la vida de las personas. Otro tema de la microeconomía son los diferentes tipos de mercado que pueden distinguirse y aunque no siempre es fácil diferenciar a qué categoría pertenece cada sector, este marco teórico nos permite entender mejor cómo funcionan las dinámicas de la oferta y demanda en cada caso y sus implicancias. Las ramas de la microeconomía. La teoría microeconómica se divide en varias ramas y tipos de temas, como el consumo, la producción, los mercados, el equilibrio general y la economía del bienestar. El objetivo del primero, consumo, es anticipar la elección del consumidor ante la gama de bienes y servicios que se le ofrecen y entre los que puede optar. Por su parte, la selección de la producción se marca como meta analizar el comportamiento de la empresa. En la división dedicada a los mercados se hace referencia a la cantidad y calidad de productos, servicios y bienes en general que se pueden adquirir de una manera individual o en conjunto, a precios que varían en el mercado en un momento dado. Paralelamente, la teoría del equilibrio general trata de dar una explicación global del comportamiento de la producción, el consumo y la formación de los precios en una economía con uno o varios mercados. Una de las incorporaciones más importantes al estudio de la microeconomía es la llamada teoría de juegos, una dinámica que analiza el comportamiento de varios agentes cuando las decisiones tomadas por cada uno influyen en qué medida cada uno logra los objetivos que desea.